pido que se pueda ubicar en el Evangelio de Mateo, capítulo 5, hermanos. Mateo, capítulo 5. A partir del verso 31, el día de hoy vamos a reflexionar en dos versículos. Mateo 5, 31 y 32. Dice la palabra de Dios, hermanos: también fue dicho, cualquiera que repudia a su mujer, dele carta de divorcio. Pero yo os digo que el que repudia a su mujer, a no ser por causa de fornicación, hace que ella adultere, y el que se casa con la repudiada, ¿qué, hermanos? Comete adulterio. Bien, hermanos, esto es lo que dice nuestro Señor Jesús en esta parte de Mateo capítulo 5, versos 31 al 32. Esta parte de la Escritura, queridos hermanos, menciona una palabra indeseable para muchos de nosotros. Más bien debiera ser indeseable para todos nosotros. ¿Cuál es esta palabra, hermanos? ¿De qué está hablando Jesús en este pasaje? Sobre el divorcio, hermanos. Jesús habla sobre esta problemática en específico del divorcio. ¿Qué es el divorcio, hermanos? O el acto de divorciarse, ¿qué es? Es la disolución o la separación por sentencia del matrimonio, con cese efectivo de la convivencia conyugal. Es lo que dice el diccionario de la Real Academia Española de la Lengua. O también se puede traducir o se puede decir que es separar, apartar personas que vivían en estrecha relación o que estaban o debían estar juntas. Entonces, hermanos, esto es en sí lo que significa el divorcio, la separación, ¿sí? En otras palabras, aquellas personas que estaban juntas en matrimonio se separan y cuando hay una sentencia, entonces se puede decir que están divorciados. Entonces, queridos hermanos, recordemos este pasaje que Cristo Jesús menciona a la multitud. ¿Por qué dice esto Jesús? ¿Se lo sacó, se le ocurrió en el momento? Recordemos que unos instantes previos, para nosotros, hace 8 días, se habló de qué, hermanos? Del adulterio, ¿sí? Qué tan fácil, qué tan sencillo era cambiar de esposa, hasta en estos tiempos para muchos. Pero nuestro Señor Jesús siempre tiene una palabra acertada para las problemáticas que aquejan al ser humano y sobre todo al hombre y a la mujer como individuos. Vamos a revisar el trasfondo de este pasaje, hermanos, cuando dice: cualquiera que repudie a su mujer, dele carta de divorcio. ¿De dónde los escribas, de dónde los expertos de la ley religiosa fundamentaban o sustentaban esta práctica de dar una carta de repudio a su esposa? Vamos a ver, le invito a que se pueda ubicar en Deuteronomio capítulo 24. Deuteronomio capítulo 24. Vamos hacia la ley mosaica, la ley de Moisés. Cuando estén en la cita, me dicen amén, hermanos. Amén. Deuteronomio capítulo 24, verso 1 dice: cuando alguien toma una mujer, le pido que ponga atención en estas partes bien importantes. Cuando alguien toma a una mujer y se casa con ella, si no le agrada por haber hallado en ella alguna cosa indecente, ¿qué dice la Escritura o qué dice esta parte de la Escritura? Le escribirá carta de divorcio o carta de repudio o documento de divorcio, como dirá alguna otra versión. Se la entregará en su mano y la despedirá de su casa. ¿A quién? A la mujer que ha sido repudiada. 24, verso 1. El verso 2 y 3. Una vez que esté fuera de su casa, esta mujer podrá ir y casarse con otro hombre. Pero si éste
segundo hombre o este último hombre también la rechaza y le escribe una carta de repudio y se le entrega en su mano y la despide de su casa, o si este segundo esposo muere, y el verso 4, no podrá su primer marido, que la despidió primeramente, volverla a tomar para que sea su mujer, después de que fue despreciada, pues sería algo abominable delante del Señor. Esto es lo que decía la ley de Moisés. Pero continuamos, hermanos, sin entender, comprender a qué se refería el texto, ¿no? Los expertos de la ley religiosa durante siglos trataban de comprender por qué Moisés había dejado este escrito tan ambiguo, tan abierto, ¿no? Abierto a consideraciones. Entonces, a lo largo de todo este tiempo y hasta los tiempos de Jesús, querían entender qué era eso, algo reprochable, lo que menciona en Deuteronomio. Se encontraba algo reprochable. Ellos querían comprender qué era ese algo reprochable, qué era ese algo reprobable, qué era ese algo que no le agradaba al esposo y por lo cual él podía escribirle una carta de divorcio o una carta de repudio a la mujer. Entonces, hermanos, en el tiempo de Jesús existían dos escuelas o las dos principales escuelas rabínicas, llamadas Hillel y Shammai. Hillel y Shammai. Los de la escuela rabínica de Hillel, para ellos, era considerado ese algo cualquier cosa. Y ese cualquier cosa, o esa cualquier cosa, o esa cosa despreciable para ellos, pudiera ser el que la mujer no cocinara bien, para la escuela de Hillel. ¿Se imagina usted tener la oportunidad de darle carta de divorcio a su esposa porque no cocina bien? ¿Ya cuántos años estuvieran unos y otros divorciados, no? Qué fácil sería. Porque no se arreglara, porque no usara el velo correctamente o la túnica, porque no le podía haber dado hijos, porque no le satisfacía en sus necesidades. ¿Ven cómo esta escuela rabínica o cómo este segmento de los rabinos, para ellos cualquier cosa era causa de repudio hacia su mujer? Cualquier malestar, cualquier diferencia para ellos ya era un motivo para darle carta de divorcio a su esposa. Y Jesús ataca precisamente a este pensamiento. Ustedes lo que hacen es repudiar a su mujer y le dan la carta de divorcio. En pocas palabras les está diciendo, ustedes muy fácilmente se deshacen de sus mujeres. Y esto fue a causa de una pregunta, más adelante vamos a ver, a causa de una pregunta de los rabinos, cómo responde Jesús. Pero hermanos, Hillel, o para esta escuela rabínica, cosas tan pequeñas podrían ser la causa de despreciar a la esposa. Por otro lado, la escuela rabínica Shammai consideraba que la causal del divorcio debía ser algo sumamente grave y puntualizó el adulterio. Solo el adulterio será la causa para que se pueda dar esta carta de repudio. Y si ven que Jesús tomó este entendimiento, ¿no? A menos que sea causa de adulterio, dice aquí. Pero yo os digo que el que repudia a su mujer, a no ser por causa de fornicación o adulterio, hace que ella adultere, y el que se casa con la repudiada, es decir, con la despedida, comete adulterio. Más adelante, hermanos, había otro rabino llamado Akiva en el siglo II. Y este rabino va más allá en la perversión humana. Más allá en la perversión humana. Decía que si el marido veía a una mujer más joven, una mujer más hermosa, una doncella, y le agradaba, y él quería casarse o tener una relación de esposo con esta muchacha, entonces ese era motivo de que ya entonces
veía algo despreciable en su esposa, ya no la veía atractiva, ya no veía que ella podía llenar su mundo, ¿no? Como su compañera de vida. Tan fácil y sencillo de que ya no me gustas, ya no te quiero, ya se acabó el amor, por lo tanto te doy carta de divorcio porque ya me gustó otra muchacha. Entonces también eso se practicaba. Y esto se practica, hermanos, hasta el día de hoy en muchas comunidades ultraortodoxas, que según ellos siguen la Biblia al pie de la letra. Y de entre las comunidades hay algunos segmentos del mundo musulmán donde se sigue practicando esto, donde se les permite tener 7 esposas, 15 esposas, un cierto número máximo, y para poder, a lo largo de su vida, pero para poder no pasar de este número, simplemente van despidiendo esposas que van madurando para tener a doncellas más jóvenes, y van simplemente cubriendo la vacante que va quedando. Qué fácil sería, ¿no? Qué fácil es. Y estos son los malos entendidos de las Sagradas Escrituras. Está aquí plasmado, pero hermanos, ¿qué es esa carta de repudio? ¿Qué es esa carta de divorcio? En Marcos capítulo 10, versos 2 y 3, Marcos capítulo 10, versos 2 y 3, se acercaron los fariseos y le preguntaron a Jesús para tentarlo si era lícito al marido repudiar a su mujer. ¿Y qué le contesta Jesús a los rabinos? ¿Qué les mandó Moisés? En el verso 4, ellos dijeron: Moisés permitió dar carta de divorcio y repudiarla. Permitió despedir a una mujer. Respondiéndoles Jesús les dijo: la dureza de su corazón, el pecado que hay en el ser humano, por eso les escribió ese mandamiento, porque hay tanto pecado en el ser humano. Pero al principio, hace una acotación Jesús, pero al principio de la creación, hombre y mujer los hizo. ¿Y dónde lo podemos encontrar? En Génesis capítulo 1, verso 27. Génesis 1, 27, ¿qué dice? Se refería a la creación del hombre, y creó Dios al hombre a su imagen, y a imagen de Dios los creó, varón y mujer, ¿qué? Los creó. Varón y mujer los creó. Y si vamos un poquito más adelante, en Génesis 5, 2, varón y mujer los creó y los bendijo y llamó el nombre de ellos Adán el día en que fueron creados. Y vamos a la profundidad de esto en Génesis capítulo 2, 24, que lo mencionamos en las bendiciones matrimoniales. Por tanto, se lo sabe de memoria usted, por tanto, dejará el hombre a su padre y a su madre, y se unirá a su mujer, y serán, ¿qué, hermanos? Una sola carne. Ahí está la trascendencia del matrimonio, hermanos. Ahí está la trascendencia de la unión de un hombre con una mujer. Son una sola carne. Una sola carne. Ahora mismo, hermanos, en la actualidad, y bueno, ya tiene mucho tiempo, se ve la sexualidad como algo pasajero, como algo ligero. En las escuelas se nos regalan preservativos. En las primarias ya se empieza a decir que tienen que tener educación sexual los pequeños, tratando de forzarlos, tratando de madurarlos antes de tiempo, hermanos, para que ellos puedan experimentar, puedan ver, puedan caer en las tentaciones, y no esperan a que el ser humano lleve su tiempo natural. Ahora mismo, hermanos, en los cuadernos de nivel básico ya podemos ver mucha información que tenemos que tener mucho cuidado con nuestros pequeños, de darla a conocer, de explicarles bien. No es malo, hermanos. Simplemente tenemos que aprender a explicarle a los pequeños lo que ellos necesitan saber, no lo que el mundo considera que ellos ya deben saber a esta edad. Porque de ahí surge todo, hermanos. De ahí, de la curiosidad, surge todo. Al rato tenemos ya niños de 10 años, ya siendo padres con su noviecita de 11, 10 años, hermanos. Siendo padres, niños criando niños, niños cayendo en pecado. ¿Por qué? Porque el mundo los fue orillando a esto. Al rato
Cuando los jóvenes, nuestros jóvenes, son novios y ya están comprometidos, no falta el irresponsable que diga, no te preocupes, si no funciona te divorcias y ya. A mí me lo dijeron. Y lamentablemente fue un hermano de nuestra iglesia. Yo estaba a días de casarme. Si no funciona, te divorcias. ¿Cómo el mundo ha entrado a la iglesia? ¿Cómo el mundo ha entrado a la comunidad de fe, hermanos? Vamos a las estadísticas. En el año 2021, el año pasado, en México, en nuestro país, se casaron legalmente 453,085 parejas civilmente, matrimonio. Imagínense 453,085 celebraciones con pastel, con mordida, con alegría, hermanos, ¿sí? Lo que se ve en un matrimonio, o en la mayoría, ¿no? Por contraparte, en el mismo año 2021, hubo 149,675 parejas heterosexuales, hombre y mujer, que se divorciaron. 149,675 parejas que se divorciaron. Hermanos, si no le parece un número grande, estamos en serios problemas, hermanos. Es un número gigantesco. 149,675 pleitos. Porque ¿quién se divorcia? ¿Sabes qué? Ya no quiero nada contigo. ¿Sabes qué? Vamos a firmar la carta de divorcio. Ah, sí, como quieras. Entonces, ¿qué hora nos vemos? A las 8 de la mañana. Ya mero fuera así. Y menos cuando hay propiedades en común. Y menos cuando hay hijos. Y menos porque vamos a ver quién va a mantener a quién. Y después, ¿por qué me estás queriendo dejar? Y empiezan los pleitos, hermanos. En las estadísticas del INEGI menciona que de estas 149,675 parejas que lucharon para separarse, solamente el 10%, que fueron 149, casi 15,000 parejas que disolvieron su matrimonio de manera administrativa y en común acuerdo. Solamente el 10%. ¿Y el 90%, hermanos? ¿Cómo están resolviendo su divorcio? En jaloneos judiciales, legales. ¿Quién se queda con el niño? ¿Quién se queda con la casa? ¿Qué vamos a hacer con el coche? ¿Quién nos va a mantener? Sí, te mantengo, pero mientras no te cases. Te mantengo mientras el niño sigue creciendo, si sigue estudiando, y si no estudia no te mando nada. Te voy a mandar para las uñas, para las pestañas, para los cabellos. Pleitos, hermanos. Y es algo grave que está viviendo el mundo y lamentablemente también las comunidades de fe. Cada vez más podemos ver hermanos de nuestra fe que caen en las garras del divorcio, hermanos. ¿A los cuántos años usted cree, según las estadísticas, que las personas o las parejas toman la decisión de divorciarse? ¿A los cuántos años de casados ustedes creen? ¿10? ¿15? Según las estadísticas, son 21 años, hermanos. 21 años. Que si hablamos de coincidencias, coincide cuando los hijos se van de casa. Coincide cuando los hijos ya terminaron la carrera o cuando ya se casaron y se volvieron independientes. Coincide, hermanos, cuando llega el nido vacío a nuestro hogar. ¿Por qué, hermanos? Porque muchos de nuestros matrimonios están juntos solamente por los hijos. Muchos de nuestros matrimonios, lamentablemente, se formaron porque nos embarazamos y se mantuvieron juntos por los hijos. O durante el tiempo dejaron de sembrar, dejaron de avivar la llama del amor de pareja y se dedicaron solamente a los hijos. Se van los hijos, hermanos, y quedan dos desconocidos. ¿Y ahora tú quién eres? ¿A poco vives aquí? Porque muchas veces los padres se desviven por los pequeños. Y cuando los pequeños se van, vemos en las estadísticas, hermanos, frías, los números fríos, es que la gran mayoría de los matrimonios deciden separarse a los 21 años de matrimonio. Por otro lado, el siguiente segmento
de gran porcentaje de divorcios son aquellas parejas que tienen de 1 a 5 años, que son ya las nuevas generaciones que ya no se quieren casar, pero cuando se casan dicen, pues nos casamos, no sé, bienes separados, o nos casamos porque pues nos casaron, ¿no? Vamos a explorar, pero estamos de acuerdo en que si no funciona, pues nos separamos. Sí. Entonces se ha metido esta idea, y de 1 a 5 años, hermanos, es el segundo segmento de divorcios. Y eso hablando, hermanos, de datos estadísticos de los que se casaron legalmente, sin mencionar aquellas parejas que deciden, ¿sabes qué? Vamos a vivir en casa como novios. Novios, pero siendo en todo lo demás esposos. Pero ellos, para evitarse problemas, porque saben que no van a durar, saben que van a terminar pronto, simplemente así terminamos y cada quien a su casa, somos novios. ¿Eso es correcto, hermanos, ante los ojos de Dios? No es que el amor se acabe, ya lo decíamos en la mañana. En la mañana estudiábamos lo majestuoso del amor de Dios. El amor, hermanos, no se acaba. El amor, mencionaba, el amor de pareja, el que conocemos como el amor erótico, el amor pasional, sí llega a un fin. Pero cuando termina este amor, a los 5, a los 8 años, a los años que usted dejó de sentir mariposas en el estómago por su esposo o por su esposa, ahí inició el amor incondicional. Decía en la mañana, el amor que le va a impulsar a cuidar a su esposo o a su esposa en la cama de un hospital. El amor que le va a impulsar a asearlo en los momentos de enfermedad. El amor que le va a ayudar a soportar muchas cosas, muchos berrinchitos a veces, ¿sí? Muchos corajitos ahí de parejas que luego nos dan, tenemos, por amor. Malas costumbres, malas mañas, por amor, por el amor incondicional. Que si fuera por el amor inicial, el erótico, el pasional, hermanos, simplemente dicen, como dicen los cantantes, el amor acaba. Y he ahí las estadísticas, 5 años, el segundo segmento que se está divorciando. Ahora mismo buscamos el amor inmediato. Buscamos, hermanos, el amor que nos satisfaga inmediatamente. Si ya me aburrió, si ya se volvió monotonía, ¿sabes qué? Yo ya no siento lo mismo que antes. No, pues yo tampoco. Entonces cada quien por su lado. Y vamos con el siguiente, y luego con el siguiente, y luego con el siguiente. Y entonces, ¿dónde dejamos el Génesis 2:24? La trascendencia. Porque no solamente es una unión cuando dice, y serán una sola carne. No solamente habla de carne, habla de espíritu. En ese momento en el cual un hombre y una mujer se unen, sus carnes, su cuerpo, hermanos, no solamente es la carne, es el espíritu, el ser. Usted y su esposa fueron uno mismo, una sola carne, ante los ojos de Dios. Y ustedes ya se pertenecen el uno al otro hasta que mueran, hermanos. Entonces, hermanos, no es tan sencillo como decir, ¿sabes qué? Bye, ahí te ves. No es tan sencillo como que un juez diga, ya están divorciados después de años de pleitos. No, no se trata de eso, hermanos. Porque ante Dios, tanto yo soy esposo de Saraí, como Saraí es mi esposa, hasta que Él nos llame al descanso a uno de los dos. Hagamos lo que queramos hacer, hermanos. Para Dios, así es. Como iglesia de Dios, hermanos, entendemos que el matrimonio es una institución establecida por Dios con el propósito de que dos personas, hombre y mujer, que se aman, unan sus vidas para siempre. Génesis 5:2 dice, los creó hombre y mujer y los bendijo y los llamó humanos. En Romanos 7, del 1 al 3 dice, ahora bien, amados hermanos, ustedes que conocen la ley, ¿no saben que la ley se aplica solo mientras una persona está viva? Por ejemplo, cuando una mujer se casa, la ley la une a su marido, ¿mientras qué? Mientras él viva. Pero si él muere, las leyes del matrimonio ya no se aplican a ella. Así que mientras su marido viva, ella cometería adulterio si se casa con otro hombre.
Pero si el esposo muere, entonces ella queda libre de esa ley y no comete adulterio cuando se casa de nuevo. Pero 1 Corintios 7:39 va más allá, hermanos, va mucho más allá. Una esposa está ligada al esposo mientras el esposo vive. Si su esposo muere, ella queda libre para casarse con quien quiera, pero solamente si ese hombre, ¿qué, hermanos, dice la Escritura? Solamente si ese hombre ama al Señor. Solamente si ese hombre ama al Señor. La palabra de Dios es clara, hermanos. ¿Sí lo habían escuchado? ¿Sí lo habían estudiado? Ven, hermanos, cómo hace mucha falta estudiar la palabra de Dios en nuestras vidas. Jóvenes, no es tan sencillo. Qué bueno que tienen a sus parejas, a sus novias. Qué bueno, y es una bendición. Y es para que vayan aprendiendo, viendo cómo son mutuamente, para que cuando llegue el día en que se unan sus vidas, sea una bendición total. Y cuando llegue el momento en el cual ya no sientan las maripositas en el corazón, sepan que ese amor ya se ha transformado en el amor incondicional, en el amor ágape que les va a acompañar hasta que uno de los dos descanse. Y así a todos nosotros, hermanos, los adultos. Muchas veces, hermanos, comprendemos que la iglesia casa, pero no es así. ¿Quién casa, hermanos? ¿Quién casa? Casa la autoridad civil en el registro civil. ¿Y la iglesia qué es lo que hace? Ratifica por medio de la invocación de la bendición matrimonial. Solamente nosotros ratificamos la unión que ya se dio de manera civil. Un matrimonio es válido ante Dios desde el momento en que firmaron un acta. ¿Sí? Hay algunos, bueno, yo, mi esposa y yo nos casamos un día antes, ¿no? Un día firmamos, otro día nos casamos. Recuerdo matrimonios que firman ahorita y a la hora ya están casados acá. Y otros tardan un poquito más, por cuestiones de tiempo, la dinámica actual es bien difícil, bien diferente, hermanos, ¿sí? Pero si un matrimonio que ya se casó por el civil decide irse a vivir juntos, ¿ya están casados, hermanos? Ya están casados. Pero si ellos se quieren guardar hasta la bendición matrimonial, qué mejor. Pero bien, ya podrían vivir juntos. Porque la autoridad civil ya lo ratificó, ya quedó asentado. La iglesia solamente invoca la bendición de Dios de manera pública, pero la bendición de Dios ya está desde el momento en que ellos decidieron ordenar sus vidas. ¿Sí, hermanos? Entonces, eso es lo que la iglesia de Dios entendemos como el matrimonio. Ahora, respecto al divorcio, hermanos, sabiendo que el matrimonio es una riqueza para las parejas y la sociedad y que la enseñanza bíblica es que el matrimonio persiste hasta que ambas partes vivan, según Mateo 19, 4, 5. ¿No han leído las Escrituras? Allí está escrito que desde el principio Dios los hizo hombre y mujer. Y agregó, esto explica por qué el hombre deja a su padre y a su madre y se une a su esposa. Los dos se convierten en uno solo. Eso es lo que dice Mateo, retomando el Génesis 2:24. Por otro lado, hermanos, nosotros entonces nos declaramos en contra del divorcio. Como iglesia de Dios, nos declaramos en contra del divorcio. ¿Sí, hermanos? Porque la esencia de la unión del matrimonio es mucho mayor de lo que nosotros consideramos como seres humanos. Mucho mayor de lo que nos enseña la cultura actual. De que cambia, quita, si te aburre, viene otra y otra persona más. Y no es así. Para Dios no es así, hermanos. Pero, por otro lado, comprendemos que como el resultado del pecado en el ser humano, en algunos casos excepcionales puede ser aceptado. La iglesia de Dios acepta el pecado en algunos casos excepcionales. ¿Cuáles son, hermanos? Mateo 5:32. Pero yo digo que un hombre que se divorcia de su esposa, a menos que ella le haya sido infiel, bueno, hermanos, aclaro,
Muchas veces las escrituras mencionan a la esposa, ¿no? Pero también es al revés, ¿eh? Aquí las escrituras siempre mencionan como que la mujer, ¿no? Él es sujeta al marido acá. Pero es lo mismo, el hombre sujeto a la esposa, ¿sí? Es lo mismo, hermanos. Solamente como referencia lo tomamos de que es de acuerdo a lo que está escrito, ¿no? Si la esposa, a menos que le haya sido infiel, entonces hace que ella cometa adulterio, y el que se casa con una mujer divorciada también comete adulterio. ¿Por qué, hermanos? Entendiendo la trascendencia de Génesis 2. Génesis 2, 24. Mateo 19, 9 dice: y les digo lo siguiente, el que se divorcia de su esposa y se casa con otra, hombres, el que se divorcia de su esposa y se casa con otra comete adulterio, a menos que la esposa le haya sido infiel. Esto es lo que nosotros tomamos como iglesia de Dios para poder sustentar el divorcio. Entonces, hermanos, podríamos decir que a menos que haya infidelidad o adulterio de alguna de las dos partes, es como la iglesia de Dios aceptaría el divorcio. ¿Sí? Mateo 1, 18 al 20, esta narra la historia de María cuando queda embarazada del Espíritu Santo, de Jesús, y José dice, pues mejor, él creyó que le había sido infiel. José creyó que María había sido infiel. Y él todavía con el amor que le tenía a María, dice, no, yo no la voy a acusar porque la van a matar a pedradas, si yo la acuso con los ancianos por adulterio. Mejor lo que voy a hacer es cancelar el compromiso y me voy. Entonces podemos entender que también un compromiso se podía romper con los que estaban comprometidos, como el caso de José y María. Y también en Levítico 18, 6 al 23, en toda esta historia se mencionan muchas prácticas sexuales que son detestables ante los ojos del Señor. Levítico 18 del 6 al 23, y que para la iglesia de Dios son causales de divorcio. Y otra que también sucede, hermanos, es que la persona o alguna de las dos personas se ha casado previamente. Cuando yo me iba a casar con Sarai, yo de Veracruz y ella de Guerrero, el registro civil de allá me pidió una constancia de que yo no estaba casada aquí. ¿Expedida por quién, hermanos? Por el registro civil. Me fui a dar mis vueltas. Aquí está. Se entregó al juez, entonces me permitió casarme con mi novia. Fue uno de los requisitos, ¿sí, hermanos? Para evitar este tipo de situaciones. Porque luego de estados a estado, luego no hay comunicación, y luego ha sucedido que yo me voy a otro estado, me caso con otra muchacha, y ella ni enterada, ¿sí? Pero gracias a Dios este juez tuvo esa delicadeza de solicitar una carta o una constancia de que yo no era casado. Ojalá y así se pidiera siempre. Y no solamente de estado a estado, sino de municipio en municipio. Se evitaría uno muchos problemas. Y también, hermanos, casos de perversión de la conducta de algunos de los cónyuges que conlleva el riesgo grave a la integridad del otro cónyuge o de sus hijos. ¿Y dónde podemos encontrar esto? Usted tiene a la mano o puede disponer de los estatutos de nuestra iglesia en el artículo 72. De entre ellos podemos destacar el concubinato, el acoso sexual, prácticas homosexuales, que uno de los dos sea fanático de la pornografía, del masoquismo, de la zoofilia, necrofilia y demás conductas sexuales que contravengan el diseño divino del matrimonio monógamo y heterosexual, que podemos ver en Levítico 18, 6, 23. Y también, hermanos, otra causal del divorcio que la iglesia acepta es el maltrato infantil, la violencia intrafamiliar, la discriminación, la difamación, la violencia verbal, física o psicológica, entre otros, que puedan surgir en cada caso particular. Y muchas cosas, hermanos, porque cada pareja tiene problemas diferentes. Una pareja yo no la puedo atender igual que otra pareja y otra. Cada quien tiene su particularidad. Entonces, hermanos, ¿qué pasa con los hermanos
que toma la decisión de divorciarse en la iglesia de Dios, sin la atención pastoral debida, sin seguir las recomendaciones pastorales, ¿qué es lo que viene, hermanos? Pues viene un proceso de restauración, mejor conocido como disciplina. ¿Y dónde lo fundamentamos? En Mateo 18, 15 al 17. Si un creyente peca contra ti, háblale en privado y hazle ver su falta. Si te escucha y confiesas el pecado, has recuperado entonces a esa persona. Pero si no te hace caso, toma uno o dos más contigo y vuelve a hablarle para que los 2 o 3 testigos puedan confirmar todo lo que digas. Si aún así la persona se niega a escuchar, lleva el caso ante la iglesia. Luego, si la persona no acepta la decisión de la iglesia, trata a esa persona entonces como un pagano o como un corrupto cobrador de impuestos. Les digo la verdad, dice Jesús, todo lo que prohíban en la tierra será prohibido en el cielo, y todo lo que permitan en la tierra será permitido en el cielo. Hermanos, ¿Jesús acepta el divorcio, hermanos? ¿Qué podríamos concluir de Jesús? ¿Acepta el divorcio? No, hermanos. No lo acepta, hermanos. Porque dice él, en el principio no era así. Por causa del pecado es que fue escrito en la ley de Moisés. Pero en el principio no fue así. Y hace referencia al Génesis. Y lo podemos ver también en Malaquías 2:14. Y aún preguntan ustedes ¿por qué? Pues porque el Señor es testigo que tú has faltado a la promesa que le hiciste a la mujer de tu juventud, con quien te casaste cuando eras joven. Era tu compañera y tú le prometiste fidelidad. Malaquías 2:15, el siguiente verso. ¿Acaso no es un mismo Dios el que ha hecho el cuerpo y el espíritu? ¿Y qué requiere de ese Dios sino descendientes que le sean consagrados? Cuiden ustedes pues su propio espíritu y no falten a la promesa que le hicieron a la esposa de su juventud. Otro verso que usamos mucho en las bendiciones matrimoniales, Mateo 19:6. Así que ya no son más dos, sino una sola carne. Por lo tanto, lo que Dios juntó, no lo separe el hombre y no lo separe tampoco la mujer. Y 1 Corintios 7, del 10 al 11, dice, a los que están unidos en matrimonio, mando, no yo, sino el Señor, que la mujer no se separe del marido, y si se separa, y no solamente la mujer, el hombre también, si el hombre se separa de su esposa, entonces quédese sin casar o reconcíliese con su marido, y que el marido o la mujer no abandone a su cónyuge. ¿Para qué, hermanos? Para evitarnos tantos dolores de cabeza. Ahorita he estado reflexionando sobre algunas ordenanzas acerca de qué pasaría si yo me divorcio y qué puedo hacer. Y Dios quiere que nosotros estemos explorando esas situaciones, hermanos. No, el Señor dice, respeta la promesa que le hiciste a tu esposa y envejece con ella, porque tú y ella son una sola carne, hasta que uno de los dos sea llamado al descanso. Pero también como iglesia de Dios, hermanos, tenemos una posición respecto al nuevo casamiento. Dado que la Biblia es muy explícita en este sentido, hermanos, la iglesia aprueba el nuevo casamiento solo en los siguientes casos. Que se trate de un hombre o una mujer que se encuentre libre porque su cónyuge haya muerto. 1 Corintios 7:39. Recuerden, con la condición de que ese hombre ame al Señor. Porque luego pasa que fallece el esposo o la esposa y luego tenemos el gran tino de encontrar una persona que no quiere nada con el Señor. Y al rato la pobre hermana no puede venir a actividades de la femenil. Y al rato no puede ir a un viaje a Tepan de los Rosales. Y al rato no puede ir a la convocación de Monterrey porque el esposo no le da permiso, porque el esposo no ama a Dios. Hermanos, dice el Señor, se permite si el esposo ha muerto o la esposa muerta, y siempre y cuando esta persona ame al Señor. 1 Corintios 7:39, la parte final. Segunda,
que se trate de una persona que se integra a nuestra iglesia con el antecedente de ser legalmente divorciados. Dios en su misericordia y alcanzando a las nuevas personas, muchas de las personas que están allá afuera ya vienen lastimadas de las costumbres, de las tradiciones, de la forma de vivir que impera allá afuera, hermanos. Entonces muchos ya traen muchos problemas, mucho dolor y divorcio. Entonces, mientras esté legalmente divorciado, hermanos, se le puede permitir, o más bien se reconocería el nuevo casamiento, porque es un alma que está llegando, un alma que no conocía, pero que ahora ya conoce, y que ha entregado su vida al Señor, y que de aquí en adelante hará la voluntad del Señor. Y número 3, que en caso de tratarse de un miembro de la iglesia que se divorcia siendo creyente, el divorcio se haya debido a los puntos señalados antes: adulterio, que la esposa o el esposo estén en peligro de muerte por alguna perversión del cónyuge, que ponga en riesgo la vida y la integridad. Entonces, hermanos, a veces consideramos que Dios nos prohíbe muchas cosas, hermanos. Consideramos que Dios no nos deja vivir. Decía una persona que conozco, es que no dejan disfrutar del amor. Pero hermanos, cuando usted y yo le hablamos a nuestro hijo y le decimos: hijo, no corras, hijo, no agarres esto, no toques aquello, ¿por qué lo hacemos, hermanos? ¿Porque queremos anular su humanidad, su personalidad? ¿O por qué le decimos a nuestro niño o a nuestra niña: no brinques aquí, baja por las escaleras? Porque no queremos que se lastime, no queremos que llore, que se raspe, que se rompa un hueso, hermanos. Porque le amamos, porque queremos lo mejor para nuestros pequeños. Deseamos que ellos vivan tranquilos, que ellos vivan felices. Cuando Dios, hermanos, nos da una prohibición, lo hace, hermanos, no para limitar nuestro ser, ni nuestra personalidad, ni nuestras libertades. Lo hace precisamente porque nuestro Padre y porque usted y yo somos sus hijos. Y Él quiere que nosotros no estemos sufriendo, hermanos, que no estemos cayendo en pecado, que no estemos llenos de dolor y al rato llenos de amargura y angustia. El Señor quiere que usted y yo vivamos felices. Si es con nuestra pareja, gloria a Dios. Pero si usted ya decidió vivir sola o solo por el resto de su vida, también gloria a Dios, hermanos. Y si alguno de ustedes, su esposo ya durmió, ya falleció, y si usted anhela y desea volverse a casar, tendría que ser, como dice 1 Corintios 7:39, con un hombre o una mujer que ame a Dios, para que juntos sigan sirviendo al Señor. La palabra divorcio, queridos hermanos, no debe existir en el vocabulario del cristiano. Jóvenes, no debe existir el divorcio como una alternativa en sus vidas. Tampoco debe ser una opción a considerar para nuestros amigos y compañeros. Cuando nuestros amigos nos pregunten, nuestra respuesta y nuestro esfuerzo, hermanos, debe ir encaminado a que no se separen los matrimonios. Al contrario, que se acerquen a los pies del Señor juntos, para que en Cristo puedan encontrar esa nueva oportunidad de crecimiento, esa nueva oportunidad de bendición para aquellos matrimonios o aquellas parejas que viven en muchos problemas. Todo lo anterior, hermanos, que revisamos y reflexionamos, que sirva para orientarnos mutuamente. Usted, con sus amigos de aquí de la congregación, con sus familiares, con sus amigos de allá afuera. Que sirva, hermanos, también para que las nuevas generaciones que nos siguen, que van atrás de nosotros, sigan los pasos correctos en el camino del Señor. El divorcio, hermanos, es un pecado grande. Pero a causa del pecado del ser humano,
es que se abre esta puerta, pero solamente por lo que ya mencionamos. Pero el Señor dice, si ustedes se pueden perdonar, háganlo y sigan juntos. Pero si el problema ya es tan grande que ya no se puede sostener, a causa de algún adulterio, a causa de alguna perversión o algún problema que ponga en riesgo nuestra vida, entonces se puede considerar la separación de una persona. Pero no es lo que Dios anhela. Dios reprueba el divorcio, hermanos. Eso debemos tenerlo siempre, siempre claro. Siempre claro, hermanos. Sigamos esforzándonos, hermanos, como iglesia. Sigamos orientando a los más jóvenes. Sigamos impulsando el matrimonio, hermanos. Todos nosotros, estoy seguro, que recomiendan el matrimonio. Porque no es lo mismo vivir solos, hermanos, que vivir ya con nuestra pareja. Gracias a Dios por aquellos que el Señor les ha bendecido con su esposa o con su esposo. Sigan adelante, hermanos. Que los problemas de la vida no obstaculice su meta de llegar hasta el final. Que cuando sus hijos vayan, ustedes renueven esos votos, hermanos, de fidelidad y de amor. Que cuando ustedes consideren, vámonos a nuevamente hacer las bodas de plata, las bodas de oro, hermanos. Hay hermanos que están a punto de llegar a las bodas de oro, gracias a Dios. Algunos en las bodas de plata. Algunos ya rebasaron las estadísticas, gracias a Dios. Y algunos vamos atrás también, luchando para no caer en las garras del enemigo y en las garras del divorcio. Hermanos, que el Señor nos bendiga. Pasa a vosotros.